Menos mal que se va porque no es pesado ni nada, el tío. Y no come nada, un poco más y me vacía la nevera. ¿Tú crees? Jolines, que yo creía. ¿Se va a llevar los tapes? Se va a llevar los tupper, se va a llevar. Es que soy nómada. Es nómada, dice, no come nada. No es lo que parecía. Bienvenido a Arna. ¿Cuántos años hace que me conoces? 7 años. Qué fuerte, ¿no? Nos conocimos en India. Bueno, en los Himalayas. En los Himalayas, Manali. Yo llegué ahí con la varadero. La moto que todo indio envidiaba, que adornamos con flores, ¿te acuerdas? Es verdad. En la super fiesta. ¿Era Diwali? Diwali. Era Diwali, Era Diwali, sí, nos pilló el Diwali. La fiesta de la luz. Sí. Que teníamos unos amigos allí en Manali que tenían la edad de nuestros abuelos y fumaban porros como nuestros nietos. ¿Es un vídeo? Sí. Happy Diwali. Donde tienes infección es dentro de estos huecos que hay aquí. Empieza a ver esto y cómo has viajado mucho en África, aquí también en África, porque has pasado en Angola también, ¿no? Has pasado 2 años en Angola. ¿Has estado en Angola? ¿Trabajando? Sí. Qué interesante. Dentista ahí también en la embajada de extensión. Buenos días, señores viajeros, bienvenidos a bordo de la nave con destino Madrid, Puerto de Atocha. Pueden hacer su recorrido. Bueno, estoy de vuelta de Barcelona, que he ido a hacer un viaje súper relámpago, gestiones, reuniones para que esto pueda continuar. Dos semanas sin blog. Mal, muy mal, muy mal. La razón, porque siempre hay una razón, evidentemente, es que la semana pasada estuve de viaje relámpago en Barcelona y en Gerona. No me dio tiempo a llamar a nadie, fui a hacer gestiones muy rápidas. Y el sábado y el domingo estuve en las jornadas de los grandes viajes. Bueno, como bien sabéis, creo, los que seguís este canal, desde hace, no sé, unos 10 vlogs cambié el formato. Entonces lo que hago ahora es grabo y después, y antes de ponerme a editar, pienso qué quiero contar. Pues no sé, escribo un pequeño guión sobre el hilo conductor de la historia, porque bueno, al final es mi vida y tampoco guionizas, pero bueno, sí, intentar contar algo, que no sea solo el que me pasa, ¿no? Pues con este capítulo de hoy me ha costado muchísimo encontrar ese hilo conductor. Y esta mañana, así de repente, me he dado cuenta. Bien, pues vamos a dejar que corra el capítulo y a ver si vosotros veis igual de claro que yo cuál es el hilo conductor, ya no solo de este capítulo, sino en general de este canal. Nos vamos a las jornadas de los grandes viajes, que ahí nos van a dar buenas pistas. Bueno, Jorge es, bueno, muchos le conoceréis, pero es viajero top. Mi primero viaje por Europa, luego atravesé Oriente Medio, nos conocimos en Irán, me crucé con Charlie 20 minutos en la embajada, que nada más nos echaban, nos trataron francamente regular. Tirando a mal. Tirando a mal. Charlie se fue, yo me fui, llegué a Malasia, Australia, Nueva Zelanda y desde Nueva Zelanda me fui a Chile. Bajé hasta Ushuaia, el fin del mundo, una meca para los viajeros, el continente americano, y de ahí a Nueva York. Básicamente ese es mi viaje. ¿Qué tal, Pablo? Feliz.
¿Sí? Sí, sí. Están a punto de terminar las jornadas de los grandes viajes. Esto es así, es informal, no es una entrevista. Es una charla entre amigos. En un exitazo rotundo, mogollón de amigos, mogollón de viajeros, súper buen rollo, no sé, feliz. Aquí nuestros amigos se van de viaje para 9 meses en principio, ¿no? Sí, en principio. ¿Cuántos años lleváis currando? 30. 30 años. 30 años. ¿Y es la primera vez que os vais a dar un homenaje? Sí, esta es la única ocasión que hemos dicho tenemos salud, tenemos tiempo y podemos hacerlo. Y estas tres cosas no lo tendremos más adelante. Ya no es en la misma vida, pero bueno, luego vas pasando por etapas. ¿Lidia? Sí, La verdad que sí. Yo vivo ahora mismo. A ti no, a nosotros sí. La pregunta era para vosotros. ¿Os da envidia? Sí. Sí. Y O sea, además, ¿seguiríais otra vez? sí, así como Sí. está preparada la moto puesta y ya teniendo la experiencia, el no tener miedo porque ya sabes, no sabes lo que te vas a encontrar, pero ya sabes lo que es. Me he ido ahora mismo, o sea, tengo ahí el casco. ¿Son las cuartas, Juan? Sí, empezamos en 2013 en Madrid y el año pasado en Barcelona también. Y este año nos vamos a Sevilla, o sea, Toma. esto Está creciendo. está creciendo, pero se nos está yendo de las manos también, que somos Iciar y yo organizando esto nada más. Muchas gracias por organizar este evento. A Muchas ti y a gracias Pablo. por venir. Vale, por pero este participar. vídeo lo hago yo y doy yo las gracias. Bueno, y gracias a ti por participar Vale, y por decir que sí a todo. Puedes decir lo que quieras, que te lo voy a cortar. José María y Pilar hicieron 2 años desde España hasta Nueva Zelanda y desde Nueva Zelanda volaron hasta Johannesburgo y luego subieron todo África, hasta allí habían ido en una moto y entonces subieron ya en 2 motos. Eso es, vale. ¿Y habéis vuelto hace cuánto? 2 años. 2 años justo ahora. ¿Y cómo va la cosa? Va muy bien, pues una vida normal, pero una vida normal como antes de marcharnos, pero contando con la experiencia y con lo que te enriquece un viaje, de haber estado por muchos países, de haber conocido mucha gente, muchas formas de vida. Yo creo que mucho mejor que antes de marcharme. El problema es que ahora no desconectas tampoco de... Hace a lo mejor 10 años, pues bueno, venía de viaje y como que se acababa ahí, pero ahora con capullos que no paran de viajar en moto, tal, pues estás ahí todo el día impactado por las redes y tal, entonces se hace más difícil desconectar. ¿Te estás grabando? No, yo nunca, estas son fotos. Ah. Es un timelapse. ¿Quedamos bien? Estáis estupendas, la verdad. ¿No te da pena en un evento tan molón no poder disfrutarlo? Muchísimo. Yo además espero que en algún momento salgan los vídeos y como nunca salen, salen con meses de retraso. Es que le has dejado lo de los vídeos a Mochileros TV y ya te vale. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Lo del micro es que estabais currando? No, Ah, perdón. no te molestamos. ¿Qué tal, chicas? Bien. ¿Y de esto de qué va? ¿Qué quieres que te diga? No tengo ni idea. El problema es que tengo que hacer un vídeo y no sé, o sea, no tiene guión, no sé. No importa. Simplemente. Tú pongas a grabar. El muerto que parla, no, el muerto que camina, ese que vas dando. ¿Sabes lo que te digo? Un cadáver exquisito. Un cadáver. Pero para saber lo que te estoy hablando. Eso. Sí. Como un cadáver. Nos exquisito. retroalimentamos, ¿ves? Es así. Queridos amigos, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Yo también arranqué como de broma y ahora nos vamos un poco más en serio. ¿Te vas o qué? Nos vamos para Santander en el plano, si esto no es normal. Es que no es la chupa más molona de todo el universo motero. ¿No? Sí. De broma. ¿Quieres dejar alguna web o algo así? El mundo a través de unvisor.com. Nos vemos. Cuídate mucho, tío. Venga, gracias, Carlos. Bueno, que de verdad que muchas gracias. ¿Estás contenta o no? Sí, ¿Estás satisfecha? Ha quedado muy bien, ¿no? Ha quedado muy bien, la gente está contenta, nosotros también. Sí. Y ahora vamos a rematar. ¿Qué queda? Nada más que el cine, ¿no? El cine. Muy bien. 2 peliculazas y un concurso de cortos. El hilo conductor de este capítulo y en general de este canal de YouTube no son los viajes en moto, o no solo, ni siquiera son los viajes. Creo, y es lo que he pensado esta mañana y lo que en el fondo he pensado hace mucho tiempo, que la gente que estáis alrededor de este canal y yo mismo, la gente que lo veis, la gente que sale, en general somos personas a los que nos mola la idea de salirnos del guión.
Algunos hemos hecho una vida así, o la estamos haciendo. Otros hicieron durante un tiempo, se fueron de viaje o cambiaron de vida y después han vuelto a una vida medianamente normal. Algunos lo van a hacer en breve. Y para otros muchos, me imagino, pues o bien nos compensa o bien no queréis realmente hacer un cambio de guión, pero sí que es cierto que os atrae esto que gira alrededor de este canal, que es gente que vive de otra forma diferente. De todas formas, cambiar el guión no es necesariamente mandar todo al carajo y darse la vuelta al mundo en moto. Yo creo que hay muchas formas a veces de cambiar pequeñas cosas en el guión preestablecido, pues para al final estar bien, que es de lo que se trata. Y ya, que me pongo gurú y no me soporto. Amigos, en menos de 2 semanas nos vamos a América si todo va bien y es un placer sentirse acompañado. Gracias por estar ahí una semana más. Perdonar la falta de capítulo la semana pasada. Intentaré que no vuelva a pasar, pero no lo puedo prometer porque también es cierto que tengo una vida un poco ajetreada. Notificación. Hasta la semana que viene.